que este cristianismo debe ser vivido totalmente, no es a media, no es un 50 y un 50, porque no se pierde la eficacia ni una cosa ni la otra, sino es el deseo de querer en este tiempo aplicar la palabra para que el mundo pueda ver el efecto de nuestro cristianismo y también nosotros podamos impartir lo que estamos viviendo de Dios, porque si no, no podemos dar, ¿no? Y yo quiero en esta mañana compartir una palabra que es acerca de un rey que quizás muchos ya lo han visto, conocido la historia de él, pero quisiera sacar algunas cosas que nos pueden servir a nosotros. Y cuando hablamos de obediencia, el prototipo de desobediencia es este rey, lamentablemente, ¿no? Nos deja unas lecciones que para nosotros de poder prestar atención y decir, no quisiera que eso me suceda a mí. Por eso el título de hoy es El ascenso y caída de un rey. Y el pueblo de Israel, como sabemos, llegó un momento que estaba bajo el gobierno de Samuel, pero ellos querían un cambio, ¿no? Porque decían, Samuel, ya estás tú muy anciano, tus hijos no están haciendo bien el trabajo, así que fueron a Samuel y le dijeron, danos un rey. Ve y unge a un rey como todos los demás pueblos. Y ellos comenzaron a decirle, queremos ser como los demás pueblos, queremos parecernos a los demás. Y creo que ahí comienza un poco el error del pueblo de Israel, porque lamentablemente sí tuvieron rey, pero no fue nada bueno y fue muy calamitoso ese rey para el pueblo de Israel. Cuando nosotros queremos parecernos a los demás es porque no tenemos una identidad. Y ese es el gran problema, cuando nosotros no tenemos una identidad clara y no estamos influenciados porque lo que otros tienen o cómo lo hacen los demás. Y yo digo, yo sé lo quién soy, yo sé lo que Dios quiere conmigo y no tiene nada que ver seguramente con alguien que no tiene a Dios. Entonces es importante tener una identidad, es importante saber el plan y el propósito de Dios. Y este pueblo se había olvidado del plan y propósito de Dios y del hombre que tenían delante de ellos, que era un Samuel. Y la verdad que fue duro para Samuel esa reacción del pueblo, pero obedeció porque Dios le dijo, ve, ellos quieren rey, que tengan rey. Ya verá lo que van a experimentar. Porque era como que rechazaban el gobierno de Dios. Querían ser como otros pueblos que estar gobernado por un rey era muchas veces, y lo vivió el pueblo de Israel, estar con las actitudes de quién era, si adoraba el rey ese a Dios, si quería estar con Dios o no, y así fue una hecatombe para el pueblo de Israel continuamente, en idas y venidas, en buscar a Dios o no, dependía del rey que tuvieran. Y así fue como Samuel va a ungir, Dios le indica a quién tenía que ungir y era en este caso a Saúl. Así que si usted me acompaña en primera de Samuel capítulo 10 versículo 1, vamos a ver la transformación por el Espíritu Santo que produce un llamado, en este caso, al comienzo de la vida de Saúl, que fue realmente exitoso el comienzo de él y cómo Samuel va a ungir a este hombre que realmente lo encontró Samuel buscando las burras de su padre. No era nadie exitoso ni nadie destacado en lo que hacía. Sí, luego va a decir que era un hombre muy alto y muy apuesto, pero nada más que eso. No, era un hombre como cualquiera del pueblo, pero a Dios le plació ungirlo. Y fue Samuel a hacer eso en el capítulo 10, versículo 1. Dice así. Entonces Samuel tomó un frasco de aceite de oliva y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Besó a Saúl y dijo, hago esto porque el Señor te ha designado para que gobiernes Israel, su posesión más preciada. Y me encanta esa frase, la posesión más preciada de Dios, era su pueblo. Era algo y que sigue siendo para Dios la posesión más preciada. Hoy es su iglesia. Es lo que dio, por eso pagó un precio tan alto mandando a su hijo. O sea que siempre Dios mostró un amor no merecido por nosotros, por la creación, en este caso por el pueblo de Israel. Y va a hacer esto Samuel, va a ir a ungir a Saúl y va a tener en este encuentro, en el versículo 6, voy a estar resumiendo, mira lo que dice, y en ese momento, cuando Saúl se va a encontrar con unos profetas, después de ser ungido, dice, en ese momento el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti y profetizarás con ellos y serás transformado en una persona diferente
Dice, y después de que sucedan estas señales, haz lo que debas hacer porque Dios está contigo. Qué increíble el efecto poderoso del Espíritu Santo, el impacto interno del Espíritu en una persona que hace como Saúl cambia el corazón y le da una identidad. En este caso, la identidad de un rey. En ese momento, en el Antiguo Testamento, cada vez que el Espíritu Santo venía sobre una persona, venía con un propósito, con una finalidad, para que hiciera algo específico que Dios quería. Sobre todo en este caso eran los reyes que Dios ungía a través de los profetas, adquirían una acción destacada, como lo vamos a ver en muchos de ellos, y en este caso Saúl. Saúl, un hombre normal, comienza a profetizar y Dios le da la señal, haz lo que te venga o lo que tengas que hacer, que yo voy a estar contigo, ¿no es cierto? Ese impacto poderoso, esa señal que habla automáticamente de cómo él comienza a profetizar. Y si tú sigues leyendo en el versículo 9, él se va a encontrar con otra compañía de profetas, versículo 9 del mismo capítulo. Mientras Saúl se daba vueltas para irse, dice, Dios le dio un nuevo corazón, increíble. Y todas las señales de Samuel se cumplieron en ese día. Y cuando Saúl y sus siervos llegaron a Gibea, dice, vieron a un grupo de profetas que se le acercaba, y entonces el Espíritu de Dios vino poderosamente sobre Saúl, y él también comenzó a profetizar. Y versículo 11 dice, y cuando los que conocían a Saúl se enteraron de lo sucedido, exclamaron, ¿qué? ¿Hasta Saúl es profeta? ¿Cómo se convirtió el hijo de Cis en profeta? Y hasta ellos se admiraban, ¿no? Como dice, pero si era un normalito, ¿y cómo hoy está profetizando? Porque evidentemente un profeta en esa época era alguien reconocido, ¿no es cierto? Algo que Dios quiso mostrar desde un comienzo con Saúl. Y esto me habla que cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona, viene con un efecto poderoso que no pasa inadvertido. Nadie puede decir tengo al Espíritu Santo y sigo siendo la misma persona, porque uno ve que en la antigüedad y hoy en el Nuevo Testamento incluso, cómo tuvo un efecto sobre los discípulos, que antes eran temerosos, lo hemos visto, personas dubitativas, personas que incluso como un Pedro maldijo a Jesús porque no quería que lo identificaran como su discípulo, y sin embargo, después de la venida del Espíritu Santo, estos hombres estuvieron dispuestos a hacer cualquier cosa por Jesús y por la palabra, que la palabra de Dios fuera predicada. Entonces, es evidente que cuando Dios quiere hacer algo con alguien, no solamente le dice que debe hacerlo o el llamado, sino le da el poder, le da la autoridad, le da la gracia para que haya una transformación, porque Saúl, vamos a estar viendo, no tenía las cualidades, como ningún hombre que escogió, como incluso un David, no tenían todas las cualidades para hacer la labor que tenían que hacer, pero el Espíritu Santo, que representaba a Dios mismo, les daba la calidad necesaria para hacer la obra. Por eso es que nosotros debemos buscar hoy más que nunca al Espíritu Santo. No hay manera de que yo pueda funcionar como un hijo de Dios, que pueda mostrar la plenitud del reino de Dios con mi fuerza, ni aún con toda la inteligencia que pueda llegar a conocer la palabra. Si la palabra que está escrita no me la revela el Espíritu Santo y me da el poder para cumplirla, yo no lo voy a poder hacer ni ninguno. Por eso es tan importante que nosotros deseemos, como hoy cantamos, ser llenos del Espíritu Santo. Buscar esa presencia de Dios para que el Espíritu nos ayude en nuestras, como dice, debilidades, porque realmente Él conoce nuestras debilidades. Pero también Dios sabe que la tarea que tenemos encomendada como hijos de Dios es bastante grande para que la podamos hacer personas con limitaciones. Así que nadie puede tener la excusa. Si Dios te llamó y el Espíritu está sobre tu vida, nadie puede tener la excusa, yo no puedo hacerlo, me es difícil, porque entonces estamos quitando y menguando lo que tenemos de Dios en nosotros. Por eso vino, Dios dice, yo sé que tú no puedes. Dios sabía que los discípulos no iban a poder, ya evidenciaron que no iban a poder, porque en la primera situación que se les presentó salieron corriendo. Dios lo sabía. Jesús lo sabía, por eso dijo, os conviene que yo me vaya para que mande el Espíritu Santo para que esté en vosotros. Entonces, es para la iglesia, es realmente la persona importantísima, casi podría decir, que no se puede suplir ni con cultos, ni con estudio de la palabra, si no está acompañada con la persona del Espíritu Santo dentro nuestro. No puedes vivir el Evangelio
si no tenemos una intimidad con el Espíritu Santo en nuestra vida personal. El que nos da fuerza, nos afirma, nos muestra la verdad, nos muestra el camino, nos da el entendimiento escaso que tenemos para conocer a un Dios tan grande, nos da la fuerza, nos da la potencia, nos da la revelación de cómo hacer la obra de Dios. Por eso estos hombres que tenían una tarea tan grande, en este caso como rey, necesitaban la dirección de Dios y la sabiduría de Dios para hacer esta obra. Lamentablemente, vemos a un Saúl ir por derroteros que lo llevaron de mal a peor. Nunca Saúl se sometió a la voluntad de Dios. Siempre quiso hacer lo que él quería, uno de los reyes pésimos que tuvo Israel. Y esto nos deja una gran lección, el declive espiritual que este hombre va a tener por su desobediencia. Esa autonomía que él quiso tener para hacer lo que él quería, ¿no? Él decidió actuar casi todas las veces sin consultar a Dios. Otros reyes, cada vez que había guerra, consultaban qué tenían que hacer, cómo Dios quería que hicieran. Él nunca consultó nada de lo que tuvo que hacer para Dios. Él decidió cómo lo iba a hacer a su manera, y lo vamos a estar viendo. Vamos a ver a 1 de Samuel capítulo 15. Vemos allí cómo Dios va a darle una instrucción. E incluso Dios le va a decir en algunos momentos por voz de Samuel, presta atención a lo que te digo. Porque vemos que él no prestaba atención, que él le daba lo mismo, ¿no? Y esto también es una alerta para nosotros que venimos a la casa de Dios y a veces no prestamos atención a lo que Dios nos está hablando. Quizás tú vienes, venimos, y es porque Dios dice, presta atención a lo que te estoy diciendo. Y nos va a mal las cosas y no funcionamos y decimos, ¿por qué? Porque esto es lo que también necesitamos hacer, prestar atención, ¿no? 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 3, Dios le da esta orden a Saúl. Ve ahora y destruye por completo a toda la nación amalecita, hombres, mujeres, niños, recién nacidos, ganado, ovejas, cabras, camellos y burros. Los amalecitas evidentemente eran uno de los enemigos acérrimos, incluso desde que salió del pueblo, desde que salieron de Egipto. Entonces Dios dice, he decidido hacer justicia, he decidido que los amalecitas sean destruidos totalmente. Y él le dice, haz esto que te digo, Saúl. Lamentablemente, Saúl sí venció a los amalecitas porque Dios le dio una orden, y cuando Dios te da una orden es porque Dios te está diciendo que va a ser como Él dice, y eso nos da seguridad. Por eso cada vez que nosotros tenemos que intervenir en una situación, no actuemos sin dirección de Dios. No entremos en guerras, no entremos en situaciones sin pedirle a Dios que nos dé sabiduría para hacer lo que Él quiere, porque entonces nos va a ir bien. Y el versículo 9 del mismo capítulo, vemos que él comienza a desobedecer esta orden que Dios le dio, destruye por completo. Y él dice, versículo 9 dice, Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Agag y se quedaron con lo mejor de las ovejas y las cabras, del ganado y los becerros gordos y de los corderos. De hecho, dice, con todo lo que trajo, y dice, solo destruyeron lo que no tenía valor o lo que era de mala calidad. Volvemos otra vez a la identidad, ¿no? Antiguamente, cada vez que un pueblo vencía a otro pueblo, se traía prisioneros, porque de esa manera se regodeaba de cómo había obtenido victoria. Incluso los paseaba por todo el pueblo a los reyes para mostrar cómo ellos habían obtenido victoria, y ahí sus enemigos ahora eran sus prisioneros. Y un poco Saúl trajo al rey para mostrar, ¿no? Mira lo que hemos hecho. Pero también trajo cosas que Dios le dijo que no trajera. Y a partir de allí comienza su gran desobediencia, no haciendo lo que Dios le pide. Y por eso Dios le va a decir a Samuel, lamento haber puesto a Saúl por rey, porque se ha negado a obedecerme, se ha negado a hacer lo que le he pedido. Y Samuel estaba lejos, en otro sitio, sin embargo vino palabra de Dios a Samuel diciendo, mira, Saúl ha hecho algo que yo le dije que no tenía que hacer. Y esto habla claramente de que la desobediencia es algo que nos puede quitar
lo que Dios nos ha dado. Eso es lo triste. Porque Dios le había dado su espíritu. Dios le había dado un reinado cuando él era solo un chico, un joven que iba a buscar burros de su padre. Dios le había dado una honra, algo que muchos quisieran haber tenido. Y sin embargo, los actos de desobediencia nos descalifican para hacer lo que Dios nos dijo que podíamos llegar a hacer. Y creo que todos tenemos que estar alerta en eso, no pensando que podemos jugar con la desobediencia y no vamos a pagar un precio. Porque lamentablemente, como dice Dios, tuvo que decir, creo que es uno de los únicos reyes que dijo, lamento haberlo puesto, lamento haberlo ungido, lamento haber puesto a este hombre como rey. Y en el capítulo 15, el mismo versículo, cuando Samuel va a pedirle cuentas a Saúl, mire la actitud que él va a tener. Y esto quería leer los versículos porque creo que a mí me habla mucho a tener alerta, porque Saúl no está lejos de nosotros. Todos tenemos la misma tendencia a la desobediencia. Nadie puede decir yo obedezco en la primera, y lo vemos desde un niño pequeño que nadie le enseñó a ser desobediente, pero está en nuestra raza caída. Es algo que está innato, con lo que tenemos que trabajar continuamente. Y el Espíritu Santo viene a ayudarnos a poder obedecer a Dios. Y el versículo 15, comenzamos a ver a la actitud que Saúl va a empezar a tomar. Cuando Samuel le pide cuentas, como diciéndole, ¿qué es esto que yo siento? Empezó a oír el balido de las ovejas, del ganado, cuando llega a encontrarse con Saúl, y Samuel le dice, ¿qué es este balido que oigo? ¿Qué es esto? No es que te dije que Dios te dijo que no trajeras nada de los amalecitas. Y él dice esto, es cierto, dice, versículo 15 del capítulo 15, que los soldados dejaron con vida, decía Saúl, lo mejor de las ovejas y de las cabras y el ganado, admitió Saúl, pero van a sacrificarlo al Señor tu Dios. Hemos destruido todo lo demás. Esta obediencia a medias. Y esta obediencia que muchas veces traemos también como herencia, la desobediencia que culpa a otros, que no es parte nuestra. Y esto lo vemos desde el comienzo, ¿no? Cuando Adán culpó a Eva y Eva culpó a la serpiente, pero ninguno tuvo la culpa de la desobediencia, de no cumplir las órdenes que Dios le había dado. Eso está algo que nosotros tenemos que chequearnos continuamente, porque a veces cuando tenemos relaciones y sobre todo en los matrimoniales, que no podemos llevar a cabo el matrimonio que Dios quiere y empezamos, no, la culpa la tiene él, no, la culpa la tiene ella. Y los hijos, no, la culpa de que yo sea así la tienen mis padres. O quien sea, o siempre hay un culpable. En este caso, Saúl va a comenzar a echarle culpas a los soldados, cuando sabemos que los soldados iban a obedecer lo que él decía. Era ilógico que un rey hiciera lo que los soldados le dicen. No tenía ninguna lógica. Pero a veces la desobediencia se vuelve tan ilógica. Y uno lo puede ver cuando tú ves gente y le dice, pero ¿tú te das cuenta que lo que me estás diciendo para poder tapar tu desobediencia pecaminosa no tiene lógica? Pero la persona llega a convencerse de tal manera y se vuelve tan obstinado que encuentra razones para la propia desobediencia. Porque incluso cuando Saúl le dice a Samuel, mira, todo esto que hemos traído es para sacrificar a tu Dios. Incluso ya hace una distancia, no es mi Dios, es tu Dios. Porque la persona en desobediencia comienza a tomar distancia de lo santo, comienza a tomar distancia de Dios, comienza a tomar distancia de la gente de Dios también. Y uno lo puede ver, que la gente que está en desobediencia no quiere dar cuenta
no quiere acercarse a nadie, que le pida cuentas. Y yo lo noto como pastora. Yo siempre digo, cuando yo veo a una gente de desobediencia, si yo voy por un pasillo, se va por el otro. Pensando que las excusas o que la actitud, como humanos, nosotros podemos hacer algo. Pero hay un patrón que sigue el desobediente. Hay un patrón de aquella persona que sabe que no está haciendo lo correcto. Y esa obediencia media dice, pero bueno, lo que hemos traído, que sepas que es para sacrificarlo. Pero el versículo 19 comienza a tener esta insistencia del mismo capítulo y dice, ¿por qué no obedeciste al Señor? Le pregunta. Capítulo 15, versículo 19. ¿Por qué te apuraste a tomar del botín y hacer lo que es malo a los ojos del Señor? Le pregunta Samuel. Pero él dice, pero yo obedecí al Señor, insistió Saúl. Cumplí la misión que él me encargó. Traje al rey Agag, pero destruí todo lo demás. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado, y volví a insistir, y del botín, todo para sacrificar a tu Dios en Gilgal. Y vuelve a una persistencia de engaño, porque no estaba delante de cualquiera, estaba delante de Samuel, un hombre de Dios. Si algo que tenía Samuel era una claridad, un discernimiento, era respetado, aunque ahora en ese momento estaba anciano, pero él era un hombre de Dios. Y vuelve a echar culpas a otro y vuelve a insistir en que él no había hecho nada malo, en que él había hecho lo que Dios le había pedido. Y cuando ayer veíamos que el corazón nuestro puede ser tan engañoso y extremadamente perverso, cuando no podemos tener esa óptica que da el Espíritu Santo, cuando comenzamos con pequeñas desobediencias que nos van a, como lo van a llevar a Él, no hubo momento en que Él no desobedeció. Cuando ya no hay una capacidad de reacción, y es algo que debemos cuidar todos, hermano, que tenemos que tener una alerta, que no podemos dejar que una pequeña desobediencia nos va llevando, el corazón se hace más insensible, el corazón comienza a tener argumentos de por qué se hace, de que no está mal lo que estoy haciendo, de que otros lo hacen, de que a la final tampoco esto se trata de ser tan legalista ni de ser tan fanático. Y esa es la triste realidad, que muchas veces las verdades o la obediencia a Dios es tan relativa para muchos de nosotros. Es relativa porque depende del caso, depende si es mi vida o si es la otra vida, depende de la situación que estoy pasando. Entonces relativizo mi obediencia a la circunstancia, a la situación. Bueno, pero tú no sabes lo que estoy viviendo, pero bueno, pero mira, esto es demasiado, esto no lo puedo controlar. Y en cierta forma él estaba dando razones, según él, con toda la lógica, para decir, por eso desobedecía a Dios, ¿no? Este autoengaño es algo que yo quiero animar. Por eso es tan importante nosotros tener gente que nos tenemos que darle cuentas, que tenemos que preguntar. Y tenemos a veces tanto orgullo, porque esa es la razón de Saúl como de tanto de nosotros, es el orgullo y la soberbia. Que a nadie me tiene que decir nada, que a nadie tengo que dar cuentas. Y hace que nosotros andemos por libre, como quien dice, yo ya sé lo que tengo que hacer. Incluso me pongo pensando que yo puedo enseñar a otros, cuando puede ser que esté en pecado, pero yo puedo enseñar a otros. Hay un diseño que Dios ha establecido para protección y es el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo que yo no menosprecio nunca a ningún dedo de mi mano, sino que lo amo y lo protejo. Aun cuando veo que uno no está muy bien, aun cuando veo que no siempre, no me gustan, me gustaría tener otro tipo de manos, o me gustaría tener otro tipo de pie, pero por eso no lo rechazo, porque es mi cuerpo. Y eso tenemos que aprender, hermano, porque el orgullo y la soberbia hace
que veamos al cuerpo de Cristo y menospreciamos, ese no vale, ese no sirve, aquel es esto, yo soy mejor. Así que rechazo todo lo que tiene que ver y representa a Dios y su voluntad, porque Dios y su voluntad se refleja a través de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, nos guste o no nos guste. Así lo estableció Dios. Ese es el problema de Dios. Si no te gusta, ve a Dios. Entonces, yo tengo que rendir cuentas unos a otros para poder edificarnos. Pero cuando nosotros salimos del tiesto, como quien dice, y hacemos lo que nosotros pensamos, eso nos daña a nosotros porque somos muy propensos a caer en el error. Por eso es tan importante cuidarnos de eso. Dios tomó unas precauciones para que nosotros podamos hacer su voluntad y ser protegidos. En este caso era su pueblo. Y en esta manera que Dios había establecido, era un profeta, un hombre de Dios que traía la voluntad de Dios. Un lineamiento que Dios trajo para que el pueblo no se perdiera, la ley que debía ser cumplida. Las órdenes de Dios que este hombre tenía que acatar para que la voluntad de Dios se hiciera. Hay un lineamiento hoy en la iglesia. Hoy no tenemos un Samuel, pero hoy tenemos su palabra. Tenemos líderes en la iglesia, tenemos responsables en la iglesia. Entonces, hay una manera de poder actuar a la forma de Dios. Y nos choca y no nos gusta muchas veces darle cuenta a otro que pensamos que es peor que nosotros, porque siempre nos ponemos por encima de todo el mundo cuando hay orgullo y soberbia. Pero en este caso, mira, esta situación fue el principio del rechazo que Dios ya empezó a hacer, y como por Saúl, ¿no? El solo hecho de esa desobediencia. Mira, seguimos leyendo en el mismo capítulo 15 de 1 de Samuel, versículo 22. Pero Samuel respondió, después de todos los argumentos que Saúl le dio, que por qué, que era el pueblo, que eran los soldados, que eran todos los culpables de lo que él había hecho. Dice, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? Le preguntaba. ¿Tus ofrendas quemadas? ¿Tus ofrendas que vas a hacer con lo que has traído? ¿Los sacrificios? ¿O que obedezcas a su voz? Escucha, le dice. La obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Y le dice, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad, tan mala como rendir culto a ídolos. Así que dice, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Hay algo que Dios no va a hacer trueques con nosotros, y es en la obediencia. No lo va a hacer. Porque la obediencia es algo que tiene que ver con nuestro ego, con nuestro orgullo, con nuestra soberbia. Y podemos hacer muchas cosas que reemplacen, y habitualmente somos más tendientes a hacer otras cosas que nos gusta a nosotros, que queremos nosotros, no que Dios pide. Porque pensamos que hacemos un trueque de esa manera con Dios. Que estamos haciendo algo bueno para Dios. Ayer lo estábamos viendo, ¿no? Pero nuestro corazón sigue siendo soberbio. Y esto era lo que había en él, en Saúl. Voy a hacer algo bueno igual. Aunque no hice lo que me pediste, pero igual voy a hacer algo bueno. Pero Dios dice, no. Y lo compara con la hechicería, que tiene que ver mucho con la manipulación. El soberbio y el orgulloso es manipulador y cree que a Dios lo va a manipular. Cree que haciendo lo que quiere él, tapándolo, como dice, poniéndolo bonito, haciendo otras cosas que quiere él o que quiere ella. No es que lo que Dios pide, no, lo que yo quiero voy a darte. Eso tú lo vas a pasar. Y Dios dice, no. Y este es el gran desafío que tenemos en este último tiempo, porque realmente estamos viviendo en una sociedad donde cada uno hace lo que quiere, y por eso nadie quiere dar cuenta a nadie.
y nadie quiere que le diga qué tiene que hacer. Vamos camino a una soberbia muy grande del ser humano. Y por eso, si yo quiero ser perro, si yo quiero ser gato, si yo quiero a mí, ese es mi problema. Tú no tienes nada que decirme a mí. Entonces, cuando venimos al pueblo de Dios y nos incorporamos a una manera que Dios quiere que funcionemos, nos cuesta. Pero no podemos solo sin la ayuda del Espíritu Santo, que nos ayuda a vencer nuestra carnalidad que se opone a hacer lo de Dios. Y quiere dar lo que quiere dar. Vengo a la iglesia, puede ser que ofrendo, puede ser que diezmo, ya lo compartíamos eso también. Puedo hacer que hago algunas cosas en la iglesia y ya con eso tapo mi desobediencia. Y muchas veces digo, ¿por qué las cosas no me salen bien? ¿Por qué no funciono? ¿Por qué no me siento con gozo? ¿Por qué no puedo experimentar lo que dice Dios? Porque las cosas a media no logran la plenitud que Dios quiere. Algunos dicen, puedo ayunar, puedo orar. Dios no me escucha, pero justifico la desobediencia. Dios nos ayuda en este tiempo, porque mira el versículo 24 que sigue diciendo, entonces Samuel le confesó a Saúl, es cierto que es pecado. Fíjate la actitud que podemos tener, porque estos somos nosotros, tal cual. Es cierto, he pecado, le dice Saúl. He desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor. ¿Por qué? Porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. O sea, no daba el brazo a torcer de ninguna manera. Es como cuando te sentás en consejería con gente y te empieza, no, pero... Y yo a veces digo, es saliva perdida que yo voy a hacer porque ya esta persona decidió que va a hacer lo que va a hacer. Porque trae sus argumentos para decirte lo que estoy haciendo no está mal. Y esto es el continuo argumento que le va a presentar este hombre. Sí, es verdad, llegó a reconocer que se equivocó, pero ese reconocimiento fue con la boca pequeña. Dijo, sí, es verdad, me equivoqué, no hice las instrucciones, pero porque tuve miedo por el pueblo, tú no sabes lo que son ellos, lo que me pueden llegar a hacer. Tú no te crees eso, ¿verdad? Él era el rey. Insisto en los argumentos ilógicos que el ser humano le presenta a Dios para no obedecer a Dios. Ilógicos. Hasta llegamos a ser ilógicos, porque cuando uno le dice cómo puede ser que le va a tener miedo al pueblo. Y esto habla realmente que Dios nos tiene que continuamente examinar, ¿no? Si traemos patrones de habernos excusado en estilos de vida que lo damos como que no es tan malo. Pues no es tan malo que yo siga fornicando, no es tan malo que yo vea pornografía, no es tan malo. No hago daño a nadie. No es tan malo que yo no pueda vencer cosas de mi carácter. No es tan malo. No es tan malo que Dios me haya pedido cosas, pero yo siempre le he dado largas. No es tan malo. Ya Él sabe que lo voy a hacer. En algún momento lo voy a hacer. Y él dice, Saúl, el versículo 25 dice, esta actitud que va a tomar él, que va realmente, el corazón de Saúl se ve con las acciones, la manera continuamente de actuar. Versículo 25 dice, pero ahora, por favor, Samuel le dice, perdona mi pecado y regresa conmigo para que pueda adorar al Señor. Esta adoración no era tan adoración como él decía, porque detrás de eso había otra intención. A veces hacemos cosas espirituales, gente que no es espiritual. Y en este caso, él quería mostrar espiritualidad cuando no lo era espiritual. Porque a él le convenía buscar la aceptación de Samuel.
porque esa aceptación hacía que el pueblo lo aceptara también a él. Porque detrás del orgullo y la soberbia, realmente habla de que necesito ser aceptado, validado por las personas y no por Dios. Porque a veces hacer la voluntad de Dios puede ser que a no todo el mundo le caiga bien, pero yo quiero ser aceptada por Dios y no por los hombres, porque los hombres no han pagado la salvación que Dios me ha dado, ni me van a abrir las puertas del cielo. Entonces es tan importante, hermanos, poner en prioridad a quién yo tengo que agradar. Porque este hombre detrás de él, vamos a ver, y el domingo que viene voy a continuar con esto, vamos a ver las intenciones que toda la vida luchó Saúl porque no venció su mundo interior. Y él, de hecho, le sigue diciendo, pero Samuel le respondió, no volveré contigo, yo no voy a volver, ya que tú rechazaste el mandato del Señor. Un hombre de Dios le dice esto, Él te ha rechazado como rey de Israel. Y cuando Samuel se dio vuelta para irse, Saúl en desesperación trató de detenerlo y le rasgó la túnica, al borde de la túnica. Y entonces Samuel le dijo, hoy el Señor te ha arrancado el reino de Israel y se lo ha dado a otro, a uno que es mejor que tú. Siempre Dios va a tener a alguien dispuesto a hacer lo que, en este caso, el que venía detrás era David. Y, y Dios vuelve a decir, a hablar de su misma desobediencia, ¿no es cierto? Le vuelve a las consecuencias. El reino te ha quitado. Ya no lo tienes. Pero él insistió, volvió a implorar, el versículo 30, entonces volvió a implorar, sé que he pecado, ya estoy dispuesto a confesar lo que sea con tal de no perder yo, con tal de no perder mi puesto, con tal de que no me quites. Y esto habla mucho del ministerio, hermano, de cuando somos pastores, líderes, que mantenemos una posición que no queremos perder aunque estemos en pecado. Que Dios nos guarde a todos nosotros, también los que servimos, ¿verdad? Porque aquí estamos expuestos a todo, nadie es de madera, todos somos de carne y hueso. Por eso tenemos que tener también discernimiento cuando a quién escuchamos, quién nos habla. No porque tenga un cargo significa que sea una persona santa, lamentablemente en este tiempo. Pero Saúl volvió a implorar el versículo 30, sé que he pecado, pero al menos te ruego que que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y ante Israel al volver conmigo para que adore al Señor tu Dios. O sea, la intención de adorar no era por adorar a Dios, sino era por ser visto, por no ser rechazado. Y esto me habla mucho de la apariencia, ¿no? La religiosidad es orgullo y apariencia. Entonces, como yo no quiero caer mal, entonces tengo que aparentar. Mira, vamos, mira, Saúl, ven, vamos, acompáñame, vamos a mostrar un paripé aquí para que yo quede bien. Y como que tú eres el hombre de Dios y me estás respaldando. No le importaba que había desagradado a Dios, no le importaba la desobediencia, le importaba realmente cómo iba a lograr aprobación ante los ojos de la gente, ¿no? Y es tan importante chequearnos, hermano. Insisto en esto, porque estas consecuencias a veces son de desastre para muchos de nosotros. No ignoramos muchos hombres de Dios con un prestigio, con lugares de reconocimiento, que taparon situaciones de pecado, que no les importó que estaban dañando a Dios, pero sí les importaba la aceptación, el prestigio, el espacio donde estaban ocupando. Pero tarde o temprano, como dice Dios, nos desecha a todos. Llega un momento que Dios dice, me canso, te desecho. Y hoy vemos tantos hombres de Dios, mujeres de Dios caer
y quedar en evidencia y ser avergonzados. Dios nos guarde en este tiempo, porque aquí realmente el cristianismo no tiene nada y es algo que detestó Jesús, por eso continuamente quienes confrontó fue a los religiosos, a los de apariencia, a los que mostraban una cosa pero no lo eran. Y la evidencia clara del cristianismo es la obediencia. Detrás de todo hombre, mujer cristiana, real, genuina, hay obediencia. Esa es la diferencia entre un desobediente y un obediente. El que quiere hacer la voluntad de Dios, aunque le cueste. Por eso el Señor automáticamente va a retirar su espíritu. Es rechazado como rey. Y esto es una de las grandes consecuencias que él va a empezar a tener, porque automáticamente Samuel comienza a tener delirios de persecución. Luego, cuando comienza a sentir que no puede dormir, que tiene que estar continuamente buscando algo que le dé paz, y en este caso aparece David, que ya había sido ungido, y empieza a tocar, todos sabemos, música, un instrumento, para que él pueda tener paz. Porque Dios dice que envió un espíritu que lo atormentaba a Saúl. Qué cosa, ¿verdad? Después de haber empezado con el Espíritu Santo, Dios envía ahora sobre él un espíritu de tormento. Y esto comenzó quizás también con delirios de persecución, porque tenía tanto odio. Luego con David, porque David había sido, después de vencer a Goliat, le había dado el título de comandante, y él comenzó a ver que la gente lo adulaba más a David cuando venía de la guerra, como todos sabemos ese pasaje famoso que decía, Saúl mató a 1000 y David a sus 10.000, y en ese momento dijo, ya solamente le toca a David que tome mi reino, ya, lo tiene todo, tiene la aceptación de la gente, es algo que él siempre buscó, ahora la tiene David. Y eso fue un enemigo que se levantó. Por eso desde ese momento él planeó cómo matar a David de todas las formas. La persecución que tuvo, el delirio que tuvo de los celos, porque la persona que tiene este problema del ego es los celos. Y eso es algo que tenemos que romper también en la casa de Dios. No somos dueños de la gente. No queremos el protagonismo, no queremos competir con nadie, porque todos sabemos, el que es hijo de Dios, que tiene su espacio, su lugar, y nadie se lo quita, porque Dios tiene para cada uno de nosotros como cuerpo de Cristo una función. Y vemos cómo este espíritu que lo atormentaba lo llevó realmente a una constante destrucción. Y yo quiero acabar que este hombre buscó en David y en lo que él hacía tocando un alivio humano al tormento que él estaba teniendo interiormente. Pero no era el problema del alivio humano o el alivio de tocar un instrumento que le diera paz. El problema estaba adentro, que no solucionó su problema interior de desobediencia, su soberbia, sus celos, su enojo, su ira, que se fueron acumulando, porque empezó de una manera, pero fueron acumulándose cosas en él que lo llevaron continuamente a perseguir a David para matarlo, ¿no? Porque David ya había sido escogido como rey. El peligro del orgullo, que es la inseguridad, el ego, que hace cegar a un líder, hasta la envidia, como lo llevó a él. Y el aferrarnos a glorias pasadas, a glorias de cosas que tuvimos antes, y no buscar continuamente la renovación y buscar que Dios siempre nos esté hablando, ¿no? Que siempre Dios esté con nosotros. Porque Saúl empezó con un espíritu que lo transformó inmediatamente, comenzó a profetizar, comenzó bien, pero eso no es suficiente. Hay que continuar con esa llenura continuamente. No es que yo un día recibí al Señor, no es que un día yo tuve experiencias con Dios y eso no me valida ahora, no me valida. Yo debo día a día buscar más llenura de Dios para mantenerme en una línea que a Dios le agrade.
porque vemos cómo este hombre fue de mal a peor. Yo quiero que te pongas de pie, por favor. No sé tú, pero a veces digo que nosotros tenemos que hacer mucha retrospección interior, ¿no es cierto? Y lamentablemente vivimos en un mundo donde eso no, cada día es menos, ¿no? Llámese redes sociales, lo que todo, hace que nuestra vida esté a veces la mente en encefalograma plano que dice, que no piensa, no medita, esa palabra que debe volver continuamente a nuestra vida, meditar, leer la palabra y meditar. ¿Cómo estoy yo contigo, Señor? Y darle tiempo al Espíritu Santo para que Él me hable. No es que yo le cuente o que yo le pida, sino que yo tomo tiempo, pues háblame. Pasar tiempo con Dios para que Él me corrija. Y buscar gente que me ayude, que me diga verdades y que no me esconda, porque nadie quiere que le diga las cosas malas. Yo no busco a gente, no me gusta. A mí me gusta que me digan que todo lo hago bien. Pero el que quiere obedecer se expone. Y vemos como un Saúl no se quiso exponer para nada. Siempre se quiso justificar. Dios nos ayude porque Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros, sus hijos. El plan de Dios era hacer Saúl un rey exitoso. Ese era el plan de Dios. Por eso, del momento que lo ungió, le dio todo el poder para hacerlo. Dios, hermanos, quiere de nosotros gente exitosa, que muestre su gloria. A Dios no le interesa un fracasado, porque eso no le da gloria a Dios. Le interesa a alguien que es exitoso a la manera de Dios, que alguien que puede mostrar su reino, que puede mostrar su gloria, que muestra las virtudes de Dios. Ese es el deseo de Dios, de nuestra vida, de nuestros matrimonios, de nuestra casa. Es por eso porque con mi esposo orábamos, porque nosotros podamos ser gente que mostremos la gloria de Dios, aún en medio de las pruebas. Así que yo quiero que tú cierres tus ojos y tú puedas meditar en tu corazón. Si tú vieras la vida de Saúl, ¿qué parte dice? La verdad que esto es lo que yo tengo que trabajar también. Porque tú has venido a la casa de Dios a exponerte a la palabra. Que Él también te hable, que me hable a mí. Que el Espíritu Santo comience en esta mañana también a traer claridad a nuestra vida. Si hay algo que hoy somos sinceros, no nos estamos intentando escabullir ni poner excusas, no estoy obedeciendo. Que el Espíritu Santo pueda hablarnos en esta mañana y traer realmente un deseo de obedecer a Dios y de corregir cosas que ya Dios te habló que tienes que obedecer. Hay gente que dice, Dios no me habla, no, porque ya te dijo. Hace rato te dijo lo que tenías que hacer. Y sigues dándoles largas o excusas quizás. Que el Espíritu Santo traiga una convicción a nuestra vida de que quizás cosas que Dios quiere hacer no las puede hacer porque no puede obrar con un desobediente. Llegó un momento que Dios se cansó y le dijo, incluso a Samuel, no me pidas, no, deja de orar por él ya, deja de orar. Qué increíble. Deja de orar por Saúl ya. Como diciendo, ya no hay remedio para él. Que el Espíritu Santo obre en nuestro corazón. Comienza tú a hacer tu oración y pedirle perdón de verdad. Quizás si hay algo que tú dices, yo tengo que solucionar esta situación, yo tengo que cambiar esta situación. Estoy haciendo una obediencia a media. Estoy incluso dándole a cosas a Dios para tapar mi desobediencia. Padre, te damos gracias porque tú has tomado todos los recaudos para que nosotros podamos vivir en obediencia. Tú nos has mostrado que Jesús, el Hijo de Dios, pudo obedecerte siendo 100% hombre como nosotros.
Tú nos mostraste el camino de la obediencia que te agrada a ti, que honra tu nombre, que muestra el amor que te tengo. No es un amor solamente platónico ni imaginario, es un amor real, porque te amo, quiero obedecerte. Porque eres lo primero para mí, quiero obedecerte, quiero honrar tu nombre. Oramos en este tiempo, Señor, que levantes un pueblo de nosotros que te obedece, que te honra, para que podamos brillar en un mundo de oscuridad y de desobediencia. Renunciamos al orgullo, a la soberbia. Renunciamos, Señor, a todos los sentimientos que dan lugar a la soberbia, al orgullo, a los celos. Renunciamos, Espíritu Santo, a que nuestra carne domine por encima de nuestro espíritu. Yo renuncio a hacer lo mío que hacía antes, porque ahora soy tu hija y quiero hacer tu voluntad. Quiero rendir mi vida día a día y no quiero solamente vivir de las experiencias que tuve en otro tiempo. Quiero nuevas experiencias contigo. Quiero crecer en la dependencia tuya. Quiero encerrarme en mi habitación cada día para buscar tu rostro, para poder escuchar tu voz, para que tú me hables, me enseñes cómo obedecerme. Haz obediente. En el nombre de Jesús. No quiero mentirme a mí mismo. No quiero engañarme a mí mismo. En el nombre de Jesús. Haya un obrar del Espíritu en esta mañana. Haya una claridad del Espíritu en esta mañana en tu interior. Haya un genuino deseo de agradar a Dios, de honrar a Dios a la manera de Dios. Renunciamos a ser un Saúl que quiere agradar a Dios a su manera. Queremos hacerlo como tú nos pides, Señor, aunque nos cueste. En el nombre de Jesús, porque yo quiero caminar con tu bendición. Yo quiero caminar con el Espíritu Santo a mi vida. Yo quiero caminar siendo una influencia para que otros puedan obedecerte a ti también. Yo quiero caminar en libertad, no atado a pecado, no atado a cosas que no me dejan vivir en libertad. Renunciamos a estar atados. Renunciamos a no vivir en libertad que trae la obediencia. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, venga a este lugar convicción, convicción, convicción. Espíritu Santo, trae convicción de cosas que Dios ya te pidió que hicieras, de cosas que ya Dios te dijo que debías poner en orden. En el nombre de Jesús. Padre, hemos sido insensibles a toda insensibilidad. Renunciamos a ser insensibles, gente que ya no siente a Dios. Queremos ser gente sensible al Espíritu Santo. En la primera orden de Dios, cada día más obedecer, más rápido, cada vez más rápido. Te adoramos, Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, renunciamos a esa religiosidad acartonada, vacía, hueca. Por la vida del Espíritu, que es un río que fluye a nuestro interior. Dios, te honramos, te damos la gloria a ti en esta mañana. Bendecimos tu nombre. Aleluya. ¿Qué te parece si allí donde estás levantas tu mano y comienzas a adorar a Dios? Comienzas a honrar a Dios. En el nombre de Jesús. Hay cosas que Dios debe seguir transformando. Dios está disponible.
No son los logros míos. No es lo que yo hago. No, eso no lo encandila a Dios. No lo encandila. ¿Sabe lo que lo encandila a Dios? Mi obediencia. Mi obediencia. Mi obediencia. Mi obediencia. Porque eso es señal de que yo lo amo. Es señal de que lo amo. Y no la obediencia a mi manera. No la obediencia a mi manera. Dios trae revelación y trae claridad en este tiempo. Aleluya. Renunciamos a ser un Saúl de este siglo. Mañana, domingo que viene, vamos a ver el carácter de Saúl, lo muy profundo de cómo toda su desobediencia lo llevó por algo, cosas que él nunca pudo vencer. ¿Sabes, hermano? Que dentro de la casa de Dios debe estar la gente más sana, equilibrada emocionalmente, porque el Espíritu viene a traer eso, un orden emocional. Orden emocional. No puede haber en la casa de Dios gente que tiene 10 años con un desorden emocional. Es porque Dios no está siendo protagonista. Amén. Vamos a terminar adorando allí. Que Dios te siga hablando. Amén. Dios te siga ministrando. ¿Sí?